doctor Stalin Raza. Está muy cómodo él, está muy cómodo, fresco también. Mire, ya ha de haber desayunado, ya está tranquilito él. Buenos días, doctor Raza, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, un saludo a todos, muchas gracias y un saludo también a la audiencia. Por favor, mi querido Ramiro, le damos la posta, vamos a arrancar este diálogo con el doctor Stalin Raza. Él es el abogado defensor del pueblo Freddy Carrión, porque aún sigue en funciones, ¿correcto? Sí, buenos días, así es, efectivamente el doctor Freddy Carrión continúa en funciones. Stalin, buenos días, Ramiro Cepeda le saluda. Nos enseña en la Facultad de Jurisprudencia, el abogado es el defensor de su cliente y el jurista el defensor del derecho. Y el periodista técnicamente pasa a ser el abogado del diablo. Así que en ese entorno comienzo a preguntarle primero, ¿cuál es la situación jurídica de su defendido? Bueno, el defensor del pueblo, el doctor Freddy Carrión, ha sido llamado a juicio dentro del proceso penal que se instauró contra él por el juez de la Corte Nacional. Esto significa que a partir de aquí se inicia una siguiente etapa del proceso. No ha habido un pronunciamiento aún sobre su responsabilidad, es decir, a él todavía le favorece la presunción de inocencia, que es una garantía constitucional de la cual gozamos todos los ciudadanos. Y en la siguiente etapa del proceso discutirán las pruebas. Lo que ha pasado ahora es una primera etapa, para ponerlo en términos futbolísticos, es un primer tiempo. Nos hemos ido a los camerinos y saldremos a jugar el segundo tiempo, que es el decisivo. Ya, Stalin, ¿cuál es el delito que se le imputa haber cometido a su defendido? Es un delito de abuso sexual. Es el punto de discusión. Nosotros, y será ese el punto de discusión hasta el final del proceso, ¿no? Nosotros venimos sosteniendo que no hay el tal abuso sexual y la Fiscalía tendrá que demostrar que sí existe dentro de la etapa siguiente, que es la etapa de pruebas. ¿Es un delito de acción pública o pública? Pública, por tanto, no es trascendente, por lo menos dentro de los niveles probatorios, aquellas declaraciones que está dando la cónyuge de su defendido en relación a una denuncia que ella puso años atrás y que dice ha sido desvirtuada totalmente y cuyos fundamentos tuvieron eco en su momento, pero que hoy carece de verosimilitud dentro de este proceso. ¿Estamos de acuerdo en lo que ella sostiene? Sí, claro, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Lamentablemente, Fiscalía trajo esta información al proceso, pero ya no la ha utilizado más. Se ha dado cuenta de Fiscalía de que ese tema tuvo un cierre, tuvo un pronunciamiento judicial y no es pertinente que se ventile dentro de este caso. Ya. Es claro los hechos son que el defensor del pueblo estaba en un departamento. El hecho es de que hay pruebas, no sé si están aceptadas dentro del proceso, porque una cosa es lo que llega a través de las redes sociales y otra cosa muy diferente, la que se aceptan dentro del proceso, unos videos en que se ve al defensor del pueblo en actos poco comedidos con una dama. ¿Estos hechos han sido integrados al proceso? ¿No están en el proceso? ¿Han sido desvirtuados o no? A ver, tenemos una limitación lamentablemente en este tipo de procesos que son reservados y es revelar detalles de lo que hay dentro de ese proceso, de las diligencias, de los peritajes, de las experticias que se han hecho dentro del caso. No podemos hacerlo, pero claro, hay información que es pública porque ha sido difundida en redes sociales. Aquel video que fue filtrado por la prensa de manera malintencionada, pero no por la prensa en general, ¿no? Por ciertos medios de comunicación que lo hicieron para escandalizar, pero sin embargo eso permitió que podamos apreciar cuál fue el alcance de los hechos, y usted lo ha dicho bien, Ramiro. Los hechos son unos hechos lamentables, de los cuales el doctor Freddy Carrión está profundamente arrepentido, los lamenta, pero son lo que son. Es una agresión, es una gresca que se produce entre tres personas, donde hay contacto físico, hay agresiones de ese carácter físico entre tres personas. Ninguna de esas agresiones con naturaleza, contenido, propósitos sexuales, porque la gran diferencia entre un delito de abuso sexual y un delito en el que hay una gresca que se producen agresiones recíprocas es precisamente la naturaleza sexual
de las agresiones. Y esto es lo que no existe. De acuerdo, eso, usted es el abogado dentro del proceso que se le está siguiendo al defensor del pueblo, Freddy Carrión. Esa es una realidad. La otra realidad es que habían hechos, la fiesta, la reunión, el hecho que nos acoge y que da origen a este proceso se da durante un toque de queda, hay una violación, hay uso de carros públicos, de seguridad, de una movilidad que estaba prohibida para todos los ecuatorianos sin excepción, a menos que sean médicos, a menos que sean bomberos, gente de primeros auxilios, calidad que no la tenía el defensor del pueblo para estos efectos. Por tanto, digamos que infracciones, que cometimiento de delitos sí existen. Probablemente está en discusión el que usted defiende. ¿Usted lo está defendiendo para los otros delitos también o las otras infracciones? No hay ningún proceso adicional instaurado sobre estos hechos, pero vamos paso a paso. El defensor del pueblo estaba incluido y los funcionarios de la Defensoría del Pueblo estaban incluidos dentro del decreto de excepción que permitía la movilidad de estos funcionarios. Así que hasta ahí no hay ninguna violación al estado de excepción. Él estaba movilizándose con un salvoconducto que estaba dado por el propio estado de excepción. Lo que ocurrió luego es otra cosa, es otra historia. Una reunión social que se salió de control, una reunión social en la que hubo ingesta de alcohol y se salió de control. ¿Sí? Esto sí tiene que ser o debió haber sido procesado como lo que era, una vulneración al estado de excepción. De hecho, así fue como fue tratado en un primer momento por los funcionarios, la intendenta, la comisaria y los funcionarios, los servidores policiales que se acercaron al lugar a tomar procedimiento. Pero en esos hechos, una vez más, intervinieron 3 personas. Hoy se encuentra procesado solamente una, el doctor Freddy Carrión. Y además por un hecho, por un delito completamente distinto de aquel al que corresponde la realidad de los hechos. Esas son las anomalías que ha sufrido este proceso. Ya, cuando usted dice que el salvoconducto que le emite era perfectamente legítimo, claro, por supuesto para actividades que tengan relación con su función y que tengan relación con un hecho puntual que amerite el uso del salvoconducto. Pero eso no era, eso también es una infracción, hacer mal uso de un salvoconducto. El salvoconducto era para circular, y él circuló con ese salvoconducto. Lo que pasó después... Bueno, eso es su interpretación. Yo lo que creo es que cuando usted, a mí me da un salvoconducto, yo también hago uso de un micrófono y me lo dan para movilizarme para mis funciones, pero no me lo dan para ir a visitar a mi madre, ni peor para ir a una fiesta. Entonces... usted cuando tiene un carnet para portar armas es para defenderse, no para salir a matar. Por eso yo digo las limitaciones que hay también en las permisibilidades que permite la ley y los estados de excepción son para temas puntuales. Ahí yo creo que podemos estar discrepando, pero no es un tema que me atañe a mí, sino a un juez. En todo caso, todo esto deriva en que hay una situación incómoda, por decirlo menos, para su defendido, en ejercicio de un cargo en el que necesita, a más de capacidad y talento, necesita valores morales y éticos que sustenten los primeros. Está claro, y eso sí está más claro que el agua, que él no ha obrado de acuerdo a los valores que se necesitan para ejercer un cargo. Por tanto, su defendido, y esto ya no tiene que ver con el proceso, sino con su situación personal y su fuero interno, está en situación de ejercer el cargo en vista de que todos estos cuestionamientos llevan a decir que no ha obrado de la mejor manera. A ver, vamos a distinguir también algo que es importante. 2 sistemas normativos diferentes. La moral, ambos importantes, ¿ah? La moral y el derecho. Lo moral y el jurídico, ¿sí? Lo moral, como usted bien ha dicho, estimado Ramiro, pertenece al fuero interno. Lo jurídico pertenece al ámbito público, intersubjetivo, compartido. Para lo moral están las normas de comportamiento que todos tenemos que acomodar a nuestras creencias, a nuestro sistema de valores.
Para lo jurídico están las normas jurídicas, que son aprobadas por los legisladores y que están vigentes y son obligatorias, independientemente del sistema de valores que cada uno tenga. Para lo jurídico, que creo que es lo que nos interesa, ¿sí? Porque lo moral se sanciona, se censura en la opinión y en el fuero interno. Lo jurídico se procesa ante las autoridades públicas. Para lo jurídico rige un principio fundamental. Se llama presunción de inocencia. Por eso, nuestra Constitución, nuestra ley, dicen que nadie se encuentra incurso en ningún tipo de sanción, sea de orden administrativo, sea de orden penal, sea de orden civil, mientras esté vigente la presunción de inocencia. Es decir, para que un funcionario pierda su cargo, según nuestra Constitución, norma jurídica, es necesario que exista una sentencia, porque hasta que no exista una sentencia ejecutoriada, está amparada esa persona por la presunción de inocencia. En el caso del doctor Freddy Carrión, no ha existido esa sentencia condenatoria y ejecutoriada, y por lo tanto sigue vigente su presunción de inocencia. ¿Le inhabilita eso para ejercer el cargo? Jurídicamente la respuesta es no, y por eso sigue en ejercicio de las funciones. Bien, la presunción de inocencia, y me acuerdo de clases en la Universidad Católica, donde estudié Derecho, se va rompiendo a medida que el proceso va avanzando, se va destruyendo porque esa es la labor del fiscal, ir destruyendo la presunción de inocencia a base de hechos ciertos. Esto es un camino que se verifica o completa cuando la sentencia se ejecutoría. No es que eres inocente hasta una hora antes de la sentencia y dejas de serlo una hora después, sino que durante todo el proceso se va rompiendo esa presunción de inocencia, labor del fiscal o de la fiscal, sea el caso, y la suya es ir demostrando que esos hechos que narra la fiscalía no son ciertos o son imprecisos o son faltos de algún condimento que le dé veracidad. Entonces, todo lo que le he dicho, e insisto, como comencé, usted tiene que defender a su cliente y a mí no me da escozor que usted lo haga, pero mi función es un poco buscar más allá. Y buscando más allá encuentro que hay hechos reales que demandan por lo menos alguna sanción para el señor defensor del pueblo. Mire, mi estimado Ramiro, a ver, mi función es defender al doctor Carrión, sí, y a todos mis clientes, pero mi función no es negar la realidad, mi función es presentarla tal como es, y eso es lo que estoy tratando de hacer, ¿sí? Yo jamás asumo una defensa para afirmar que lo blanco es negro o que es de noche cuando es de día, no. Lo que pasa es que la realidad tiene que plantearse y tiene que plasmarse de manera clara, ¿sí? Las interpretaciones de esa realidad pueden ser varias, pero los hechos son lo que son, y las normas dicen lo que dicen. La presunción de inocencia de él se mantiene incólume, no es que se va resquebrajando, no es que uno es menos inocente de a poquito, no. Uno es inocente hasta que un juez ordena que no lo sea, y que esa decisión del juez sea formalmente establecida. En eso me parece que tenemos una diferencia de apreciación, de opinión y de concepción de la presunción de inocencia, pero lo que yo le estoy diciendo está basado y amparado no solo en normas nacionales, sino internacionales. Entonces, esto funciona así, y los órdenes normativos son distintos, ¿sí? Los hechos tendrán que ventilarse, el proceso tendrá que avanzar, y los jueces tendrán la última palabra, independientemente de que nos guste o nos disguste a quienes estamos del lado de la defensa. Claro, cuando hay evidentes arbitrariedades tenemos que resaltarlas y tenemos que expresarlas, como por ejemplo la evidente arbitrariedad de mantener privado de la libertad al defensor del pueblo de manera desproporcionada. Usted me dirá, claro, es que usted es el abogado, tiene que decir lo contrario. No, fíjese usted, le voy a poner una comparación y por eso digo desproporcionada. No es un juicio de valor, es una comparación. Usted tiene funcionarios, altos funcionarios del Estado, que han cometido actos de corrupción en el ejercicio de sus funciones y que no están detenidos, a pesar de que al ser del ejercicio de sus funciones los delitos por los que son acusados, podrían poner en riesgo la investigación, las evidencias, los documentos, las pruebas, los testigos, y sin embargo están libres
con grillete, con prohibición de salida del país, con arresto domiciliario. Al defensor del pueblo, al doctor Carrión, se le acusa de un acto que no es del ejercicio de sus funciones, y sin embargo se sostiene de manera risible por parte de los jueces, del juez, porque es un solo juez el que ha decidido eso hasta ahora, que él en libertad podría contaminar el proceso, obstaculizar la investigación. O sea, no tiene sindéresis. Esto no es cuestión de juicios de valor, es simplemente sentido común. Y por eso decimos, la prisión preventiva que él mantiene es desproporcionada. ¿Cómo nos explicamos? Nos explicamos a partir de una sola posible explicación. No quieren que el doctor Freddy Carrión regrese a asumir sus funciones como defensor del pueblo. Por eso lo tienen preso. ¿Por qué no quieren que regrese? Porque si sale en libertad tendría que reasumir sus funciones. No, pero usted ha dicho, no quieren que regrese. ¿Quién no quiere que regrese? Bueno, a ver, vamos a decir más cosas entonces. El doctor Freddy Carrión, como defensor del pueblo, hizo varias cosas. Fue un defensor del pueblo muy activo, a diferencia de lo que ha pasado en los últimos tiempos. Muy activo. Uno podría estar o no de acuerdo con lo que ha hecho, pero lo que hay que negar es que él ha sido activo en la defensa de lo que él ha creído como defensa de los derechos humanos. ¿Qué ha hecho el doctor Freddy Carrión? El doctor Freddy Carrión ha denunciado la vacunación VIP. Ha puesto denuncias en la fiscalía, ha intervenido en la fiscalía como parte de esas denuncias. El doctor Freddy Carrión ha auspiciado y ha promovido la conformación de una comisión de la verdad que hizo su análisis y estableció los excesos institucionales, porque a él le corresponde eso, en las protestas del mes de octubre. Y también hubieron excesos del otro lado. Yo he opinado sobre eso, por supuesto que sí. Pero a la Defensoría del Pueblo le correspondía hacer un pronunciamiento sobre los excesos institucionales. Y eso le granjeó a él animadversiones institucionales del gobierno anterior. Le granjeó que salga el ministro de gobierno del régimen pasado a cuestionar ese informe y a cuestionarlo al defensor del pueblo. Que lo propio haga la comandante general de la policía, el comandante general de las Fuerzas Armadas y también el ministro de Defensa. Entonces, si queremos explicaciones de quienes no quieren que regrese a ejercer sus funciones, pues tenemos una cantidad de gente a la que le incomodaría mucho que el doctor Freddy Carrión regrese a ejercer sus funciones. No de otra manera se explica que lo tengan preso por un acto que no corresponde al ejercicio de sus funciones, tratándolo de manera diferente a cómo se ha tratado a otros funcionarios que sí han cometido actos dolosos en el ejercicio de sus funciones y que no están presos. No quiero dejar pasar, porque ha dicho algo, y dice, casi es como que una estructura del Estado incidiendo para que él esté detenido, pero esa estructura del Estado estuvo vigente hasta el 24 de mayo pasado. Hoy hay otra, quiere decir que siguen en funciones quienes desean hacerle daño al defensor del pueblo, atentar contra su autoridad, contra su cargo, contra su dignidad. ¿Qué mismo pasa? Mire, han pasado 80 días, 80 y pico de días apenas del gobierno actual del señor Guillermo Lasso. Es apenas ingenuo pensar que toda la estructura del Estado ha cambiado. No es así. Funcionarios del régimen anterior se han mantenido, se han mimetizado y continúan ejerciendo funciones en el gobierno actual. Así es que esto no es real. Ojalá progresivamente el gobierno actual se vaya deshaciendo de sus funcionarios. Esperemos que esto así sea. Y esperemos que en función de eso, las presiones políticas y las presiones mediáticas, en este caso, también bajen de nivel. Es la única manera en la que suponemos nosotros que se permitirá que el defensor del pueblo pueda defenderse al menos en libertad hasta que concluya su proceso. Usted ha citado algo y con esto termino la entrevista y le voy a dar chance a que me responda. Pues usted ha dicho que por hechos que no tienen nada que ver con el ejercicio de su función. Y le voy a dar un ejemplo. Si al tesorero de cualquier institución se lo demanda por un delito de cheque sin fondos de su cuenta personal, no tiene nada que ver con el ejercicio de su función, pero sí tiene que ver con la idoneidad que necesita para ser un custodio de valores y un girador de cheques de una empresa y hacer pagos. Por tanto, si bien es cierto, no tienen que ver con el ejercicio de su función, sí atentan contra la transparencia, idoneidad y capacidad moral que debe tener quien ejerce esas funciones. Esa es su opinión. Una vez más, la presunción de inocencia le dice a usted que no. Mientras ese señor sea acusado y esté en proceso penal,
a él no se lo puede mantener preso por el hecho de ser el custodio de bienes de una institución y porque ha sido demandado por el pago de cheques o por el cobro de cheques. Ahora, cosa distinta es que uno asumiera que porque gira un cheque en su cuenta personal, él se encuentra inhabilitado para ejercer una función. O porque fue, y esto le voy a decir porque esto es real, ocurre en este proceso, o porque como fue a entregar el cheque en el vehículo institucional, esa entrega del cheque personal se convierte en un acto del ejercicio de la función, que es más o menos lo que los jueces han dicho en este caso, para mantener la prisión preventiva, con argumentos como esos. O sea, si usted es un director de una institución pública y va en un vehículo personal y baja del vehículo personal con un arma y entra a un banco y asalta el banco, ¿se podrá decir que ese es un acto del ejercicio de sus funciones? Esto es apenas ilógico, pues. Pero esto es lo que han dicho los jueces para mantener la prisión preventiva de Freddy Carrió. Bueno, yo no voy a insistir en su apreciación y como he dicho, usted tiene que defender a su cliente. Yo trato de sostener la ética que debe tener toda autoridad que ejerza su cargo. Le queremos agradecer, don Stalin, por habernos atendido hasta ahora de la mañana, por haber expresado sus argumentos y que sepa que cualquier persona, hasta que no se demuestre lo contrario, tiene los derechos de poder expresarse en este medio de comunicación. Muchas gracias, muy gentil, así es. Un abrazo. Creo que tenemos que pagar un corte, Ricardo.